Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángela Martínez y hoy les vengo a hablar sobre los organigramas como técnicas de organización y para qué sirven en la estructura de las empresas y cómo se organizan, que a continuación les voy a explicar. Primeramente, ¿qué entendemos que es un organigrama? Como dice aquí, hay 4 ejemplos que dicen representación gráfica de la estructura formal de una organización. Ok, muestra las unidades organizativas y sus relaciones jerárquicas. Y en la 3 muestra la cadena de mando y los niveles de autoridad. En la 4 dice, puede indicar funciones o departamentos. Ok. Quiero explicar que primeramente, en mi punto de vista, un organigrama es una representación gráfica de una empresa, institución o cualquier otra entidad. Es como un mapa que muestra cómo están distribuidas las responsabilidades, los departamentos y las relaciones de autoridad dentro de una organización. En los departamentos de área, las cuales serían las principales divisiones de la organización, las cuales serían, por ejemplo, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos. En la jerarquía, quién reporta a quién, es decir, los niveles de autoridad y de supervisión. Generalmente las posiciones de mayor autoridad están en la parte superior y las de menor autoridad abajo. Relaciones de comunicación, cómo fluye la información, las órdenes dentro de la estructura. ¿Y para qué sirve un organigrama? Bueno, para tener claridad, para tener eficiencia, para tener planificación. Es, eh, es muy útil para la empresa como tal. Ayuda a los empleados a entender su lugar en la organización y a quién deben reportar. También queda que es útil para la planificación estratégica y los cambios de estructura. En resumen, un organigrama es una herramienta visual esencial para entender cómo está construida una organización y cómo funcionan en sus diferentes partes. Los organigramas como técnicas de organización. Ok. Una herramienta visual clave para la estructura administrativa y es una herramienta esencial para entender la anatomía de una organización, facilitando la identificación de roles, responsabilidades y la estructura general de la empresa. Ok, esto quiere decir que un organigrama, más que todo, como dije anteriormente, es la jerarquía de cómo se maneja esa empresa, de cómo se maneja ese marketing, cómo van a trabajar. El líder en esencial es el que se encarga de hacer este organigrama como tal, no solo la empresa, sino también la forman los empleados, cómo lo van a estructurar, cómo lo van a emplear y sobre todo cómo lo van a economizar, porque tiene que ver más que todo con la economía y de cómo motivamos a nuestros trabajadores. Estarían dentro de este organigrama de organización de la empresa. Ok, aquí vemos que hay diferentes tipos de organigramas comunes. Entre esos hay 4. En estos 3 se puede ver que se parecen, pero no, son diferentes y ya les voy a explicar por qué. Están 4, vertical, circular, horizontal y mixto.
El vertical es la jerarquía de arriba hacia abajo, el más tradicional, como se muestra en la primera imagen. El circular, la alta dirección en el centro irradiando los demás niveles, énfasis en la comunicación, sobre todo la comunicación, que es lo más importante dentro de una empresa, y para que este organigrama sea ejecutado. Horizontal, niveles jerárquicos de izquierda a derecha, eso quiere decir enfoque en la igualdad. En la igualdad, más que todo en los jefes y los empleados. Mixto, combinación de los anteriores para mayor claridad. Exactamente esto, ¿cómo se vería enfatizado, o sea, explicado? Ok. Desde mi punto de vista, aquí podemos ver que un onigrama vertical o jerárquico es el tipo más tradicional utilizado, muestra la estructura de arriba hacia abajo, como ya dije, con los niveles de mayor autoridad en la cima. Los subordinados en los niveles inferiores, las líneas conectan los puestos para indicar las relaciones de dependencia y supervisión. Ventaja: facilita la comprensión de la jerarquía y las líneas de mando claras. Ejemplo: un CEO en la parte superior, seguido por directores, luego gerentes y finalmente los empleados de base. El organigrama horizontal es un lugar de ir de arriba hacia abajo. Este organigrama se extiende de izquierda a derecha. Los niveles de autoridad van desde la izquierda, mayor autoridad, hacia la derecha, menor autoridad. Las ventajas de este organigrama serían: reduce la percepción de una jerarquía rígida y puede fomentar un sentido de igualdad. Es bueno para organizaciones que buscan una comunicación más fluida. Ejemplo: los mismos puestos que en vertical, pero representados en una línea horizontal. Bien. Descripción del organigrama mixto. Combina elementos del organigrama vertical y horizontal. Generalmente en la parte superior de la estructura se muestra verticalmente los niveles más altos. Y luego los departamentos o divisiones se expanden horizontalmente. Ventajas: es útil para organizaciones grandes y complejas que necesitan claridad en los niveles superiores, pero flexibilidad en las divisiones. Ejemplo: un CEO y sus directores claves mostrando verticalmente, y luego cada director expande su departamento horizontal. Organigrama circular o radial, también se le puede llamar así. Descripción: muestra la autoridad central en el centro de un círculo y los niveles de jerarquía se irradian hacia afuera en anillos concéntricos. Eso quiere decir que enfatiza importancia del centro, que puede ser el cliente, el CEO o un proyecto, y minimiza la sensación de una jerarquía lineal. Ejemplo: puedo poner como ejemplo el cliente en el centro, rodeado por el equipo de servicio, luego el equipo de producción, etc. El CEO es el centro con los departamentos alrededor. Y bueno, entre otros están otros
otros que no incluí, pero también están los organigramas funcionales, están los organigramas divisionales, que esos se basan también en la estructura de división separada. Las ventajas de esto es que permiten a cada división responder rápidamente a las necesidades específicas a su mercado o producto. Okay. En la número 5. ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar un organigrama? Más que todo están en la claridad, como dice aquí. Facilita la comprensión de estructuras organizacionales. La número 2, roles y responsabilidades, las cuales definen quién depende de quién y cuáles son las áreas de trabajo. Comunicación. Ayuda a identificar los canales formales de comunicación. Análisis. El análisis permite identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora en la estructura. Y por último tenemos la planificación, útil para visualizar el crecimiento futuro y la reestructuración. Ok, esto quiere decir que en base al ejemplo que tenemos aquí, es cómo se va a desarrollar la empresa, cómo va a funcionar y se va a ejecutar cada una de estas. ¿Y por qué más que todo lo utilizamos? Más que todo para tener el orden. Porque, por ejemplo, si tenemos una empresa que, ok, funciona con ventas, tiene sus trabajadores, más si no se realiza esto, sería como algo desorganizado. Entonces no queremos eso, pues cada una de las empresas normalmente que existen deben tener, aunque sea un organigrama o una planificación en específico para que esa empresa se pueda dirigir bien. Ajá. Consideraciones al crear un organigrama. Puntos importantes. El primero de todo debe reflejar la estructura real de la organización. Punto número 2. Mantener la simplicidad para facilitar la comprensión. Punto número 3. Actualizando periódicamente para realizar cambios. Punto número 4. Puede complementarse con descripciones de puestos para mayor detalle. Ok. La número 5. No muestra necesariamente las informales, las demás informales. Ok. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que al momento de nosotros crear una empresa, debe tener cada una de estas estructuras y cómo se va a balancear en cada uno de esos empleados, en cada uno de esos gerentes, de esos jefes y más que todo en la motivación de cada uno de ellos. Y sobre todo para llegar a la conclusión de todo esto es que en sí, en brevedad, un organigrama sirve más que todo es para tener el orden de una empresa como dije anteriormente, para así poder motivar a sus empleados, para así poder tener un orden y una buena estructura.